Daniel capítulo 6, versículo 16, lo voy a tomar como base en esta tarde para poder compartir. Daniel capítulo 6, versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron ¿a quién? A Daniel. Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Una vez más. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Tenemos una hermosa panorámica como ilustración y como fundamento de la palabra de Dios en esta tarde. De aquel rey quien manda a Daniel poner en aquel pozo de los leones, ciertamente sabía de la existencia del Dios vivo y del Dios grande de Daniel, pero no estaba al 100% seguro que Dios haría un milagro en la vida de aquel hombre llamado Daniel. Cuando Daniel es lanzado al pozo de los leones, aquellos animales se portaban mansos. Aquellos animales no intentaron dañar a Daniel, porque Daniel en su corazón sabía perfectamente que él no podía ser avergonzado, porque él servía a un Dios vivo, a un Dios real. Daniel no jugaba con servir a Dios. Daniel servía a Dios con integridad. Daniel se comunicaba con Dios. Daniel hablaba con Dios. Y Daniel tenía toda su confianza en Dios. Y Daniel nunca fue avergonzado, según a lo que leemos en las Escrituras. Sí fue atormentado, sí tuvo miedos, tuvo temores. Él mismo le dice al ángel que él sintió miedo, que sintió temor. Pero jamás Daniel fue avergonzado, según la Escritura. Nos encontramos nosotros en esta panorámica bíblica, donde nos ilustra perfectamente la historia. Usted sigue leyendo continuamente, usted luego sigue leyendo esta maravillosa historia, donde de qué manera Dios libra a aquel hombre del pozo de los leones, y el rey queda maravillado, porque después el rey fue a buscar a Daniel, y cuando el rey va a buscar a Daniel, llevaba una duda consigo y empieza a hablarle: Daniel, o sea, preguntando: ¿ahí estás o te comieron los leones? Pero Daniel aparece, y el rey reconoce la grandeza de su Dios, el cual anteriormente el rey le había dicho: ese Dios a quien tú sirves es santo. O sea, tenía esa duda. Él quería comprobar, el rey quería comprobar que realmente podía ser Dios con ese siervo que había creído en el Todopoderoso. Asimismo, la historia continúa en los fieles, en la iglesia y con los hijos de Dios, donde en tiempos peligrosos vivimos, tiempos muy peligrosos. Yo no sé ustedes que están aquí en esta tarde, pero la realidad de la vida es que seguido nos vemos en hoyos, seguido nos vemos en tormentas, y seguido nos vemos en problemas. Tal parece que es la naturaleza de la vida, vernos en la vida y metidos en ese camino totalmente torcido y angosto. Si usted sabe, no hay un día que no haya un problema en la vida que tengamos que enfrentar. Diario, todos los días, sea familiar, sea laboral, sea donde quiera que estemos, siempre hay algo con que tenemos nosotros que lidiar.
Y tenemos en ocasiones nosotros un problema que no sabemos dónde está nuestra ayuda y nuestro socorro. Lejos de levantar los ojos, nosotros nos agachamos y no doblamos nosotros nuestras manos en ocasiones para voltear y mirar quién es el que rescata del hoyo tu vida, como dice el rey David. Muchas veces pensamos nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestro conocimiento, y muchas veces, escuchen esto, como el niño caprichudo que se encapricha y quiere hacerlo por sí mismo, quiere buscar la manera de cómo hacerlo él mismo. El niño sabe que hay un adulto, una persona, papá o mamá, que le pueden ayudar a que esto funcione mucho mejor. Cierto que el niño de cierta forma se tiene que movilizar y hacer algo de acción, pero tiene alguien muy superior al cual le pueden enseñar e indicar para que no esté tropiezo tras tropiezo. Y así, desafortunadamente, la vida del hombre así consiste en eso. La vida del hombre llega un momento donde Dios es el último al cual acudimos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Dios es el último que acudimos. O realmente necesitamos estar en un grave problema para poder acercarnos a Dios. Y Dios permite que los problemas en ocasiones lleguen para que entendamos nosotros que esa es a quien tenemos nosotros que acudir mayormente cuando ya conocemos, cuando ya estamos avanzando en el camino del Señor. Es necesario que acontezcan todas esas cosas, pero muchas veces nosotros no podemos verlo. ¿Por qué? Porque hay un velo enfrente de nosotros que no nos deja asomarnos a mirar y poder preguntarle a Dios y orar a Dios y poder entender el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Siempre lo que vemos nosotros lo vemos o pasa algo y lo vemos como una tragedia. Pero antes de reaccionar y antes de poner los pies sobre la tierra, por lo regular, lo primero que hacemos son dos cosas. Una, enojarnos, y la otra, desesperarnos. Y por si fuera poco, muchas veces se decepciona. Y muchas veces se echa la culpa a Dios. Muchas veces dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no entendemos que estamos dentro del propósito y el plan de Dios para mucha mejoría y para que nosotros tengamos el acercamiento como Él lo quiso tener desde el principio. Vamos al Salmo capítulo 34 y así vamos a ir entrando a la palabra de Dios. Acuérdese de Daniel. Salmo 34. Vamos a leer el 34 y el 35. Salmo 34, versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y luego dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ve a Daniel. Daniel, lo primero que hacía era elevar sus oraciones a Dios. Él no estaba en su tierra, él no estaba prácticamente en casa, él estaba en una tierra ajena, él estaba con un lenguaje totalmente diferente al suyo, con costumbres muy diferentes, una cultura muy diferente a la de Daniel, y él así, estando en ese hoyo, no solamente físico en el cual lo pusieron, sino en ese hoyo donde eran esclavos ellos, el pueblo de Israel fue esclavo. Más sin embargo, él nunca se apartó de la gracia y la buena voluntad de Dios, siempre confió en Dios, tanto así que hasta el mismo rey decía, es el Dios al cual tú sirves. O sea, había algo, o hay algo, que cuando
ustedes como hijos de Dios, o todos nosotros como hijos de Dios, cuando comenzamos nosotros a entrar en esa etapa de nuestra vida, a enfilarnos por ese camino, donde realmente todas nuestras encomendaciones son hacia Dios, Dios nos va a responder y afuera van a ver una diferencia en el carácter suyo, porque ya no va a actuar como todas las personas de afuera, sino que algún cambio hay en usted. Y de esa forma, usted puede ayudar a alguien para que ese alguien no caiga en el hoyo, sino que confíe en Dios. Entonces, es la ayuda que nosotros podemos dar. Ayudar a alguien para que confíe en el que nos ayuda a nosotros. Nunca jamás voltear y mirar a alguien para que mire a nosotros y de nosotros se cree una figura inexistente, una figura que no existe, una figura que no es. Posiblemente esa silueta masculina o femenina que está ahí es un hijo, una hija de Dios, pero nunca dejarle saber a la gente que ahí tenemos que estar nuestra confianza, sino a la gente dejarle saber que su confianza debe de estar en Dios, el único que puede ayudarnos a salir hacia adelante. Nuestros, dice aquí el Salmo, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir cuando Dios no fuimos avergonzados? Bueno, cuando no fuimos avergonzados, quiere decir que nosotros no fuimos entristecidos, no fuimos derrotados, y que en nosotros está la victoria a través de la palabra de Dios que ha prometido cuando dice que nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores como en Cristo Jesús, Señor nuestro. De otra manera, estamos nosotros descubiertos, sin protección, fuera totalmente de la voluntad buena y perfecta, como dice Romanos 12, de Dios. Romanos dice, para que comprobéis, os ruego, hermanos, os ruego que hagáis sacrificios santos hacia Dios, para que comprobéis cuál es el buen propósito de Dios. O sea que Dios nos da un reto. Pruébame, prueba ahora. O sea, ¿qué estás buscando en otro lado donde no debes buscar? O sea, Dios nos abre sus brazos y nos dice, si ustedes voltean y miran hacia mí, ustedes no van a ser apenados, ustedes no van a estar en ese sufrimiento en el cual muchas veces se encuentran atrapados, en ese sufrimiento donde muchas veces ese sufrimiento se vuelve una amargura porque nos atrapamos a nosotros mismos en ese pensamiento, en esa angustia, en esa preocupación, donde esa preocupación se arraiga, se hacen raíces de amarguras y al final de cuentas seremos hombres o mujeres con problemas muy serios en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué hacer o dónde ir y a quién dejarla. Así que al levantarse usted en ese lugar, confiemos 100% en Dios y decir, Señor, aquí te dejo todas mis angustias, aquí te dejo mis preocupaciones, mis pesares, yo no puedo con ellos, y que nosotros podamos dejarlos ahí y ya Dios, usted no se preocupe qué es lo que Dios va a hacer por ellos. Dios sabe bien qué está haciendo con nuestras vidas, con nosotros. Nunca dudemos nosotros de que al ir hacia Dios, confiar en Dios, creer en Dios, Dios va a hacer algo muy favorable a nosotros sin necesidad de que caigamos nosotros en la preocupación, en la amargura, en el enojo y que terminemos con una depresión maligna en nuestra vida. Una depresión maligna. Pero pocas veces vamos nosotros ahí. Pocas veces vamos y subimos al Monte Santo. Pocas veces vamos y decimos, yo sé que Dios algo va a hacer por mí. Yo sé que sabiendo que algo va a suceder, algo diferente, porque Dios es un Dios poderoso y es un Dios de sorpresas, Salvador nuestro. Siento que a veces se desfavorece el asunto y no es porque nos apartemos, sino que mismo Dios en ocasiones permite que las cosas pasen para que nosotros podamos ver su gloria en el área que nosotros queramos. Solamente es por eso, para que nosotros podamos ver su gloria. Pero existe el empirismo. El empirismo es aquello
donde nosotros, si algo no está funcionando y no sigue funcionando y no sigue funcionando, lo primero que hacemos nosotros es decepcionarnos. Nos decepcionamos del que está a nuestro lado, del que está a nuestro lado, del que está a nuestro lado. Y porque no estamos viendo lo que nosotros queremos ver. Y no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer y lo que Dios puede hacer. Porque no estamos entendiendo el propósito de Dios. Antes, al contrario, nos empezamos a desanimar, a entristecernos, a enojarnos y terminamos con una depresión terrible. Al último, después de esa depresión terrible, ya terminamos aún ya ni creyendo en Dios. Empezamos a ver las iglesias con desprecio. Cuando una iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un solo cuerpo en Cristo y empezamos a verlo nosotros con desprecio, empezamos a verlo como que fuchi, guátala, y a cuántas veces no nos ha tocado mirar en las redes sociales que yo no voy ahí porque cuánta hipocresía y todo ese tipo de cosas. ¿Sabe una cosa? Vamos a seguirlo siendo. Siempre. Mire, como las enfermedades, le pongo este ejemplo como las enfermedades. El tuberculosis no está activo en nuestra vida, ¿verdad? No está activo en nuestra vida. Ese le pone una vacuna aquí en su mano y se le hace aquí una bola y esa bola indica que tiene. Pero ya van y le hacen unos análisis de sangre y dice, sí, todo el mundo tiene, pero no está activo. De la misma forma, nosotros dentro de la iglesia vamos a la iglesia. Y le voy a decir sinceramente, vamos a la iglesia siendo lo que usted quiere que seamos. Hipócritas si usted quiere que seamos. Vamos a la iglesia con el propósito de que Dios haga un cambio en mi vida. De ir y buscar su palabra, de ir a adorarle, Señor, aquí estoy. Ya no cantamos esa canción, ya no quiero ser igual, ayúdame, cámbiame. Ayúdame a seguir adelante. Señor, ya no quiero ser esto, ya no quiero ser el otro, porque yo te sirvo, yo busco de ti. Ahí está el pecado, ahí está el pecado en nuestra vida. Hemos sido limpios, sí, pero dice el apóstol Pedro, el bautismo que ahora corresponde nos salva, sí nos salva, pero no quitamos las inmundicias de la carne. Quiere decir que nosotros todavía traemos esa infección, que aún todavía seguimos luchando con ella, pero que aún no está bien activada. Pero mucho cuidado cuando esa infección se active. Entonces, cuando se active, es una infección de muerte como de la que acabo de mencionar, tuberculosis y todo ese tipo de cosas. Ya cuando dejamos de ver a Dios como nuestro Salvador, cuando dejamos de ver a nuestros hermanos como hermanos en Cristo, entonces esa enfermedad se puede activar en nuestra vida. Y esa enfermedad en el área espiritual viene cubierta de los siguientes. Primeramente, el pecado desarrollado en su esplendor. Ahora ya no voy con los hipócritas, mejor. Entonces, mucha gente prefiere tirarse al pecado. Se da el temor de Dios. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y no es que Dios nos deje, sino que nosotros mismos lo hacemos a un lado. Entonces empezamos a ver a los demás como, no sé, algo como ya con odio, como sin sabores. ¿Por qué razón? Porque dejamos de ver a Dios, dejamos de confiar en Dios, dejamos las cosas de Dios. Ahora es más importante algo insignificante, le voy a decir, insignificante. ¿Sabe por qué insignificante? Porque en ocasiones actuamos nosotros, miren, actuamos en ocasiones nosotros como si nunca lo hubiéramos hecho. Hoy en el día de Dios yo tengo cosas tan importantes que hacer, yo tengo que ir acá, tengo que ir allá, como si nunca tuviéramos tiempo, como si escogemos el día del Señor especialmente para una diversión, un festejo, qué sé yo, como si nunca más existiera otro día ya en la vida. Pues existe en Dios existe todos los días, pero contésteme algo. ¿Habrá un mañana? Como dijo Job, asegúrenme la vida para la noche. Eso es el asunto. Y la cosa es que Dios está vigente, Dios está diario,
Diario tenemos que voltear y mirar hacia el cielo. Tenemos que, como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Esto es diario, diario, diario. Y nunca apartarnos de allí, de la gloria de Dios. Ay, muchos domingos, después vamos el domingo. Sin que sientas tristemente, estás dejando la gloria de Dios. Sin darte cuenta. Porque ya no te importa. ¿Pero qué es un domingo? ¿Qué de malo tiene? Un domingo es un día del Señor. Es un día del Señor. Un domingo es un día del Señor. Cuando existe la enfermedad en nuestra vida y no podemos de una cama movernos, ahí hay tantas cosas, se quedó el carro por el camino, bueno, no sé quién, pero hay en ocasiones cosas que solamente allá lo vamos a explicar con el Señor. Vamos al Salmo 25. Salmo 25, 3. Vamos a leer desde el 1 y el 3. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Dios nos libre de ser rebeldes sin causa. Dios nos libre. Porque cuando estamos levantando nuestra alma al Señor y estamos en oración y adorando a Dios, hermanos, no puede haber vergüenza o avergonzados en nuestra vida. Pueden estar las pruebas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero tenemos una esperanza en nuestra vida. Y la esperanza consiste de que llegará el momento, la hora, el minuto y el segundo donde Dios hará algo a favor. Pero miren, tristemente, cuando empezamos nosotros como a alejarnos y dejamos nosotros la confianza, dice mucha gente, es que yo en Dios sí confío. Ajá. Sí, en Dios sí confío. Voy en las mañanas, me subo al carro y voy hablando con Dios. ¡Qué sinvergüenzada, de veras! Es una sinvergüenzada. O sea, te subes al carro y por el asunto que se te hizo tarde de no tomar un tiempo para platicar con el que nunca te va a avergonzar, o sea, a la carrera, expuesto que no sabemos qué va a pasar cuando nosotros manejamos, nunca sabemos qué es lo que va a pasar, y o sea, en ese espacio, hablando con Dios en ese espacio, no, yo me subo a mi carro y yo voy platicando con Dios, voy hablando, pero, o sea, Dios así de pasadita también con nosotros, Dios así de pasadita a nosotros también nos trata, o sea, de pasadita, ahí te va a ver si te cae la bendición, ahí te va a ver si, no. Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel a sus promesas, dice la Escritura. Dios no nos falla, Dios no nos deja. Pero, no, es que yo no voy a la iglesia porque aquí yo hice mi culto. Fíjese más hasta donde no llegan nuestras mentes en ocasiones. Aquí yo hice mi culto, solo puse alabanzas, le canté a Dios. Bien, está muy bien. ¿Por qué? Está enfermo, por lo menos una llamadita, mire, oren por mí porque estoy malito, estoy malita, y la iglesia me aseguro que se une, pero entonces, ¿por qué desprenderse del cuerpo de Cristo? Y nos hacemos en nuestra mente pensar, la Escritura dice que no lo hagamos como muchos tienen por costumbre de dejar de congregarse. Eso es peligroso.
Somos un cuerpo en Cristo. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Salmo 25:3, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hay dos características aquí. El que busca a Dios y el que ya no le importa. Tarde o temprano, la desnudez y la pena aparecerán en nuestra vida. Salmo 125. Lo tenemos. Salmo 125:1, mire que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Una vez más, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que confía y permanece para siempre. Ese es un personaje, una persona que confía en Dios. Lo mismo como aquel hombre que fundó su casa sobre la roca. Igual nosotros confiamos en Dios. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Nada, ni persecución, ni la muerte, ni lo ancho. ¿Quién me separará del amor de Dios? Nada. ¿Por qué razón? Porque la confianza en Dios es vital, es necesaria, no debe de faltar en nuestra vida. No debe de faltar. En todo momento, a cada hora, nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes que dependemos de su mano. Y en las mañanas ya, si alguien hace eso de que va y se pone los zapatos y no de repente sale corriendo y en el carro va, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me ayudes hoy en mi trabajo. No. Es una tremendísima falta de honestidad con Dios. Porque dice la palabra de Dios en boca del Señor Jesucristo: dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y mucha gente se confunde, dice, entonces como está ese asunto de la avaricia y todo ese tipo de cosas, bueno, dice mucha gente, es que el dinero y esto, no. Dios, nosotros fuimos criados, o Dios nos ha criado y nos ha redimido para gloria y alabanza de su nombre. Entonces, nosotros, se atraviesa un carro, imagínense que vayamos orando, hablando con Dios, y que se atraviese alguien, se mete que a punto de pegarle, y luego que de repente, hablando con Dios, que de repente por ahí se salga un sapillo, una culebría por ahí, vamos, es peligroso. Es mejor tomar el tiempo, tomar minutos, los que ocupe para ir al monte y para ir con el Señor y decirle a Dios: Señor, gracias, bendito, te necesito, y que comenzamos a adorar a Dios como si fuera el último día. Hermanos, esto es maravilloso, es lindo. Toma ese tiempo y platica con Dios, y cuando usted vaya, a donde vaya, usted vaya, pero bien cubierto con la gloria de Dios, porque ahora usted volteó, miró a Dios, y usted no será avergonzado. Al contrario, llega en la mañana, se levanta temprano, toma su tiempo, platica con Dios, pide a Dios lo que hay que pedirle, lo alaba, lo bendice. En las mañanas usted lleva una cubierta tremenda de Dios. Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llegó el tiempo de echar todas las ansiedades sobre Él. No es con un fin de invadir a Dios o que queramos hacer el mal con Dios, pero la Escritura dice en Isaías, porque Él llevó todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, se las llevó. Entonces, ¿cuál es el motivo de esto? Bueno, el motivo de esto es ir ante Dios y decirle: Padre, me rindo, no me rindo, no puedo más. Pero así dice la Escritura ahí en el 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ir allí y rendirnos: Padre, no puedo más, auxilio, auxilio, no puedo, ayúdame, Padre. Aún, Señor, aún no me quiero levantar con todo ese tipo de cosas hoy tras mis espaldas. Yo quiero dejarlo aquí. Ayuda, auxilio, mi Dios, auxilio. Necesito de ti, necesito de tu ayuda. No me dejes, no me desampares en los momentos difíciles. Eso es echar todas nuestras cargas, rendirnos y confiarle a Él, y usted no va a ser avergonzado, un hombre como Daniel. Tormentas en la vida diario. Y si nosotros estamos esperando que la tormenta se acabe, va a venir otro día y otro día y otro día. Pero qué vicio de estarnos echando tormentas encima. No, es que la vida es una vida de obstáculos y de retos, diario, todo el tiempo. La vida es obstáculos y retos, tormentas. Y el asunto aquí es el siguiente: que no se van a quitar. Tenemos que cruzarlos. Y si está la tormenta bien dura, necesitamos aprender a caminar sobre la tormenta. Si está el obstáculo, necesitamos cruzar el obstáculo. El camino está torcido, y si el camino está pedregoso con espinas, necesitamos cruzar el camino. Necesitamos aprender a caminar bajo la tormenta. Necesitamos aprender a caminar bajo la tormenta. Pero eso no es todo. Porque caminar bajo la tormenta nos podemos angustiar y podemos sufrir. Dice la palabra de Dios: porque yo he cambiado tu lamento en baile. Y necesitamos aprender a cruzar la tormenta, no solamente a cruzarla, sino empezar a bailar bajo la tormenta. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos bajo la tormenta, cruzando la tormenta, y que nosotros vayamos confiando en Dios, contentos, con gozo, en paz, sin la necesidad de ir diciendo: ¿por qué me tocó pasar por aquí? ¿Por qué yo y no el otro? ¿Por qué no la otra? ¿Por qué yo tengo que cruzar esta tormenta?
cruce la tormenta, y no solamente cruce la tormenta, baile bajo la tormenta. ¿No? He cambiado tu lamento en baile. He cambiado tu lamento en baile. Y necesitamos nosotros aprender a caminar y a bailar bajo la tormenta. Y cuando nosotros aprendemos a bailar bajo la tormenta, entonces ya no hay algo que usted no pueda hacer en los días mientras exista su peregrinar sobre la tierra, porque aprende a pasar gozoso y en baile. He cambiado mi lamento en baile. Acuérdese de esa palabra. He cambiado mi lamento en baile. Anteriormente no sabíamos de esto maravilloso. Por lo tanto, nos lamentábamos, sufríamos, nos atormentábamos y caíamos en depresión. Pero hoy tenemos la maravillosa palabra de Dios en nuestra vida, que nos ayuda, nos exhorta, nos redarguye y nos ayuda a pasar los momentos más difíciles de nuestra vida. Más difíciles. Ahora podemos voltear. Dice la palabra de Dios: este pobre miró a ti y fue ayudado, y su rostro fue alumbrado. Nunca me has avergonzado. Daniel sale del pozo de los leones victorioso. Lo tiran también en un horno de fuego y sale victorioso. ¿Cuántas veces a usted no le tiran esto y el otro? Y a veces estamos más preocupados por ver qué digan los demás. Pero es que si no le gusta a mi amigo, a mi amiga, pero es que si no caigo bien, mire, usted cáigale bien a Dios y que el mundo lo herede. Claro, viviendo con los demás con respeto, respetando al prójimo, amando al prójimo. Pero de ahí para allá, ¿qué van a decir? Que digan de usted lo que vayan a decir. Si eso es lo que le preocupa, preocúpese por lo que vaya a decir Dios en los días venideros. Preocupémonos, eso sí, preocupémonos. Claro, no vamos a ofender, no vamos a portarnos inadecuadamente con los demás, con el prójimo, pero igual nosotros, mientras no hagamos eso, ¿verdad? Que estemos ahí bajo la mano de Dios, no nos preocupemos por eso. ¿Qué van a decir de mí? No deje que digan lo que quieran. Igual todos nos dicen. Nos busquen, no. Igual dice. Con eso no nos preocupemos, que eso no nos detenga, sino vamos a seguir hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo, cruzando, gozándonos, aprendiendo a bajar bajo la tormenta, pero bailar sobre la tormenta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que está la tormenta en todo su apogeo y usted está en paz. Mientras alguien se está desbaratando, cortándose los pelos de la cabeza, estirones, y usted está tranquilo. Está tranquilo porque usted sabe en quién ha confiado, a quien he ido, ha dejado todas sus cargas, ¿verdad? Y que usted ha sido ya más que victorioso. Quiero dejarle esta recomendación en esta tarde. Lo que digan y lo que sigan diciendo, nunca deseemos mal a nadie. Siempre volteemos hacia Dios y sigamos mirando el rostro del Señor, o buscando el rostro del Señor. Procuremos a través de ello no ser avergonzados y entristecidos, que nuestra vida sea triste. Dios es fiel y Él tiene la palabra. Mucha gente dice lo siguiente: en cualquier situación de nuestra vida, la gente dice, Dios tiene la última palabra. Pero no es así. Dios tiene la única palabra. Amén.
Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.